Si me han perseguido a mí, también a vosotros os perseguirán. Juan 15:20. Quien por medio de palabras, ya sean habladas o escritas, por medio de la imagen o por cualquier imputación, insinuación directa o indirecta, profane el sagrado nombre del santo profeta Mahoma, la paz sea con él, será castigado con la muerte o la cadena perpetua, y también podrá ser objeto de una multa. Código Penal de Pakistán, artículo 295-C. Escribo desde mi celda en la prisión de Sheikupura, en Pakistán. Son los últimos días o incluso las últimas horas de mi vida. Esto es lo que me ha dicho el tribunal que me ha condenado a muerte. Tengo miedo no solo por mi propia vida, sino también por la de mis hijos y mi marido. Por mí, toda mi familia ha sido condenada también. Mi nombre es Asia Noren Bibi. No soy nadie, como dicen las aldeanas de Itanwali, una minúscula aldea de Punjab, en el centro de Pakistán. No he matado ni robado a nadie, pero según la ley de mi país, he hecho algo peor. He blasfemado. Soy cristiana y creo en mi Dios, y todo el mundo debería ser libre para elegir en qué creer. Quiero poder explicarlo todo. Quiero gritar la verdad. Libertad para Asia Bibi. ¿Habéis visto a Sidra? No. Se ha casado. El canal de televisión France 24 me ha interesado siempre, desde sus comienzos. Su misión es transmitir noticias de todo el mundo y siempre me ha interesado la política internacional. Así que solicité un puesto de trabajo y me ofrecieron un puesto como presentadora de informativo. Lo acepté sabiendo que, dada mi experiencia, estaría pronto cubriendo conflictos internacionales. Y en efecto, 8 meses después, mi editor me propuso poner en marcha nuestra oficina en Pakistán. Acepté inmediatamente y me trasladé a Islamabad a comienzos del verano de 2008. Estuve cubriendo las noticias de Pakistán durante 4 años y de alguna manera me sentía pakistaní porque ya no vivía en Francia. No me sentía frustrada en absoluto. Se aprende mucho y es un país lleno de sorpresas. ¡Alá nos ha dado el coraje! Sabemos cómo apretar el gatillo. Sabemos cómo decapitar a un blasfemo. Alá nos ha honrado con el valor y el poder para estrangular a los blasfemos, para cortarles la lengua. Podemos llenarles el cuerpo de balas. Y nadie puede pararnos en nombre de ninguna ley. El único
único castigo para el blasfemo es la muerte. Creo que es el poder de la violencia. Sí, un poder basado en la violencia es como en una clase de cualquier universidad del mundo. Estoy pensando en una de esas clases con 60 alumnos y entras allí con una ametralladora en la mano. Todo el mundo hará lo que diga el que va armado. Y si alguien se atreve a decir algo, le dispara y todos los demás acatarán las órdenes. Por eso pienso en Pakistán como en un país que, de alguna manera, está secuestrado y no puede mostrar toda la bondad que encierra. Tienes que vivir allí para verlo. Visto desde fuera, resulta muy difícil imaginar hasta qué punto Pakistán puede llegar a ser parte de tu corazón. Llevo aquí 11 años y le puedo asegurar que hay muy pocos lugares en el mundo en los que haya visto la bondad y la calidad humana que he encontrado en las gentes de Pakistán. Son los pakistaníes los que están sufriendo el fundamentalismo, no lo olvidemos. Aquellos a los que están matando son pakistaníes. Y los que no pueden vivir en paz también lo son. Los guardias de seguridad asesinados en los aeropuertos y las estaciones de autobús, o todas esas personas inocentes asesinadas en un mercado, son tanto cristianos como musulmanes, y todos ellos pakistaníes. Decenas de fieles cristianos han sido asesinados el domingo cuando dos suicidas hicieron estallar las bombas que llevaban mientras se encontraban entre los asistentes al oficio dominical. Más de 50 personas han muerto y varias decenas han resultado heridas en un ataque suicida en Pakistán, cerca de la frontera con la India. El ataque tuvo lugar en la iglesia de Todos los Santos en Peshawar mientras los fieles salían de la iglesia tras asistir a la misa dominical. La policía ha dicho que cada chaleco suicida contenía al menos 6 kilos de explosivos y metralla para lograr un mayor número de víctimas. Los dos atacantes hicieron detonar sus chalecos con unos segundos de diferencia entre ellos mientras se encontraban entre la multitud. Un alto comandante talib pakistaní ha reivindicado la autoría de la explosión, que se produjo después de la ceremonia diaria en la frontera de Wagah, un cruce que siempre atrae multitudes. Lógicamente he tenido que cubrir las noticias relativas a los talibán, el terrorismo, Bin Laden. Y también he sido muy afortunada, porque mi editor me ha dado total libertad en lo que se refiere a los temas sociales y a la vida diaria, por lo que he podido conocer un Pakistán que resulta bastante desconocido para un extranjero. Estamos ahora con Ana Isabel Tolet en Islamabad. Buenos días, acabamos de ver tu reportaje. En primer lugar, si te parece, cuéntanos cómo has conseguido esta entrevista. Bueno, tardé casi un mes en conseguirla. Acudí primero a una de mis fuentes aquí en Islamabad para que me ayudase a encontrar un miliciano, un talib o un miembro de Al-Qaeda que estuviese dispuesto a ser entrevistado por un canal de televisión extranjero. La comunidad internacional sigue estos días con gran consternación el sufrimiento de los cristianos en Pakistán, que tantas veces son víctimas de violencia o discriminación. Hoy quiero expresar mi sentimiento de cercanía espiritual hacia la señora Asia Bibi y su familia y pedir que sea liberada lo antes posible. Como muchas otras veces, estaba revisando los periódicos locales cuando vi una pequeña reseña. No se trataba, desde luego, de una noticia de las páginas principales. Hablaba de una mujer que había sido condenada a muerte por blasfemia. Le propuse a mi editor que hiciésemos un reportaje sobre ello, ya que era la primera vez que una mujer era condenada a muerte por blasfemia. Según parecía, su único delito era haber bebido un vaso de agua de un pozo que pertenece a los musulmanes. Oyentes, nosotros somos gente muy educada, correcta y amante de la paz. Pero no podemos tolerar las faltas de respeto ni la blasfemia contra nuestro santo profeta. Nos produce un dolor insoportable. No puede quedar vivo ningún blasfemo en Pakistán. Afortunadamente, en aquel momento ya tenía una relación estrecha con Shahbaz Bhatti, que era por entonces el ministro cristiano para las minorías en Pakistán.
Me conocía bien y confiaba en mí. Por eso me pidió que cubriera la historia de manera que Occidente la conociese. Gracias a él tuve fácil acceso a toda la información, a su familia política y a los lugares en los que todo sucedió. Algo que era realmente importante, ya que en aquel momento todo resultaba bastante confuso y las informaciones eran parciales y estaban tergiversadas. Por lo general, cuando los periodistas extranjeros quieren saber algo, las autoridades les niegan el acceso a cualquier información. ¿Podría explicar a los espectadores de France 24 qué es, según la Constitución de Pakistán, la blasfemia? Según el artículo 295b, cualquiera que deshonre el Sagrado Corán será sentenciado a cadena perpetua. Y según el artículo 295c, si haces o piensas algo que difame al santo profeta Mahoma, entonces serás condenado a muerte. He will punish with the death penalty. Sugerí que fuésemos a la cárcel para entrevistar a Asia Bibi, grabar su testimonio y ponerlo por escrito, en primera persona. Y así lo hicimos. Acompañados de su esposo Ashik, fuimos muchas veces a la cárcel en la que estaba recluida en aquel momento, la de Sheikupura, cerca de Lahore. Antes de cada visita le decía a Ashik: mira, quiero que le preguntes qué es lo que quiere decirle al mundo, cuál es su mensaje. Y así fue como escribimos este libro. Teníamos que identificarnos completamente con Asia Bibi para poder escribir en su nombre. Del libro Blasfemia por Ana Isabel Tolet. Mi querido Ashik, queridos hijos, os enfrentáis a una terrible prueba. Esta mañana he sido condenada a muerte. Aunque al oír el veredicto no pude reprimir las lágrimas, en el fondo de mi corazón no estaba sorprendida. No esperaba ni misericordia ni coraje por parte de unos jueces sometidos a presión por los musulmanes y los fanáticos religiosos. Ashik, tú lo sabes, igual que sabes que soy incapaz de ejercer cualquier tipo de violencia o crueldad, pero que a veces puedo ser muy terca, y sobre el juicio ha sido todo muy rápido. Me han condenado a muerte en cuestión de minutos. No sé todavía cuándo me ahorcarán, pero no os preocupéis. Queridos míos, iré con la cabeza bien alta, sin miedo, porque sé que estaré con nuestro Señor y la Virgen María, que me llevarán junto a ellos. Mi querido y buen esposo, sigue cuidando y educando a nuestros hijos, tal y como lo hubiésemos hecho juntos. Ashik, hijos míos, os voy a dejar para siempre, pero os querré durante toda la eternidad. En el año 2010 fui a la prisión de Sheikupura y conocí a Asia Bibi. Habíamos solicitado una entrevista de media hora, pero al final fueron 3 horas. Estaba muy contenta de poder hablar después de tanto tiempo. Nadie le había pedido a Asia una defensa. Cuando la conocí me dijo: después de 18 meses en la cárcel me dieron una carta, la sentencia con la condena a muerte. Nadie preguntó nunca qué había pasado. Es algo totalmente contrario a la ley. Si hay una ley, entonces debe haber justicia. Nadie nos dijo qué había ocurrido hasta pasados unos días en los que las mujeres dijeron que Asia había blasfemado contra Mahoma. Entonces le pregunté a Asia: ¿has dicho algo de eso? Y ella me dijo: no, nunca.
Llegamos a la plantación y vimos a 10 mujeres rodeando a Asia. La habían acusado falsamente. Decían que había blasfemado contra el profeta Mahoma. Tardaron una semana en acusarla y meterla en la cárcel. La arrestaron 5 días después de aquel incidente. Dijeron que había blasfemado contra Mahoma. Sí, la cogieron en la plantación de Falsa y la llevaron a la casa de un musulmán, desde donde llamaron a un oficial de policía que se la llevó. En aquel momento vivíamos una situación muy peligrosa y cundió el pánico entre los cristianos de nuestra aldea. Se reían y aplaudían, se burlaban de nosotros y nos insultaban. Los que la cogieron mientras trabajaba en el campo le dieron una paliza. La llevaron a algún lugar en el pueblo y después golpearon a nuestros hijos. Pegaron a nuestras hijas y me dijeron que cuando su madre pidió agua le dieron orina. No, en ningún momento admitió haber dicho nada, por más que lo obligaron a hacerlo. Incluso en la comisaría querían hacerle decir, sí, he blasfemado. Le dijeron, conviértete al Islam y te dejaremos libre. Cásate con alguien y deja a tu familia. Todo el mundo está alegre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Unámonos y demos palmas por la gloria de Jesús. Del Señor es la tierra y cuanto hay en ella, el orbe y los que la habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Durante las 3 horas que duró la entrevista con Asia Bibi, ni una sola vez dejó entrever que hubiese podido decir esas palabras por equivocación. Lo negó una y otra vez repitiendo, yo nunca dije eso. Nos dijo, he sido claramente involucrada en este asunto. E insistió en que ella no tenía nada que ver con la blasfemia. El problema radica en que esta ley puede ser utilizada contra cualquiera. Basta con que un número suficiente de personas te acusen, aunque no tengas nada que ver con ello, para que te lleven a juicio y provoquen la ira de la gente. Saben cómo manejar la opinión y los sentimientos sobre las opiniones, y pueden provocar fácilmente situaciones de las que más tarde tal vez se arrepientan. Los problemas de Asia comenzaron aquí, en su aldea natal, donde la suya es la única familia cristiana. Estaba trabajando en el campo junto con otras mujeres musulmanas de la aldea cuando dijeron que había insultado al profeta Mahoma, pero ella dice que fue acusada falsamente para ajustar viejas cuentas. Según las asociaciones de defensa de los derechos humanos, es algo que sucede a menudo con la ley antiblasfemia. Esta historia es tan impactante que se hace necesario conocer todos los detalles para llegar a comprender cómo es posible que acabe sentenciado a muerte por beber un vaso de agua. Es sencillamente increíble. Ella supo enseguida que sería condenada a muerte, porque incluso si no te condenan a muerte, si no es el tribunal quien te mata, lo hace la gente. La acusación de blasfemia ya es un veredicto. Si te acusan, ya no estás seguro en ningún lugar de Pakistán.
Cuando vine por primera vez a Itanwali, mi primera impresión no fue muy buena. No fui muy bien recibida. Fui sola, acompañada solamente por un intérprete pakistaní. La gente no se fiaba de mí. No tanto por el hecho de ser mujer, sino porque era occidental y me interesaba por la historia de Asia Bibi. Cuando llegué a la aldea, fui rodeada inmediatamente por un grupo de niños. Comencé a buscar la casa de Asia Bibi. Quería grabarla, entrar en ella y ver cómo vivía. Inmediatamente la gente se puso en guardia, en una actitud abiertamente hostil, y empezaron a arrojarme pequeñas piedras y naranjas podridas. Enseguida pedí hablar con el mulá. Cuando llegué a la comisaría, me pidieron que fuese testigo del caso. Di mi nombre porque si hacemos algún esfuerzo por el profeta Mahoma, Alá nos bendecirá más. Así que me convertí en testigo, porque quería hacer algo por el profeta Mahoma. Yo no oí las palabras, pero ella confesó haberlas dicho delante de mí. El mulá aceptó hablar conmigo sobre Asia Bibi. Durante toda la entrevista se comportó de manera hipócrita. Me dijo que no podía repetir las blasfemias de Asia Bibi porque entonces se convertiría en blasfemo él mismo. Así que toda la entrevista resultaba inútil. Él no estaba allí en el momento del incidente, pero afirmaba rotundamente que Asia Bibi había cometido blasfemia. Si el tribunal libera a Asia, ¿cuál sería su reacción? Sí. En ese caso, habría protestas en todo Pakistán. Sacrificaremos nuestra vida en defensa de la ley antiblasfemia, inshallah, por la voluntad de Alá. En la mezquita de la aldea quieren que se ejecute la condena a muerte. El imán dice que lloró de alegría cuando Asia fue sentenciada y nos dijo que le harán pagar lo que le ha hecho de una manera u otra. Si la ley castiga a alguien por blasfemia y esa persona es perdonada o liberada, entonces nosotros nos tomaremos la justicia por nuestra mano. Por ahora, Asia permanece entre rejas aquí, en la prisión de Sheikupura, donde está recluida en aislamiento. El clérigo, el hombre que la ha acusado, dice que ella ha cometido blasfemia contra el honor del profeta, pero él no la oyó hacerlo, según dijo en primera instancia, sino que alguien le dijo que Asia había cometido esa blasfemia. En circunstancias normales, no se admite esa prueba, y ese tipo de declaraciones del acusador suelen redundar en beneficio del acusado. Tiene su explicación. Es una larga historia y un conflicto prolongado. El dueño de la plantación de bayas era generoso y amable con ella. Incluso le dijo en alguna ocasión que contratase mujeres para recoger la fruta. Así que estamos una vez más ante un caso de envidias y celos entre compañeros de trabajo, porque una mujer cristiana asumía un papel de liderazgo o era responsable de un grupo de trabajadoras. En nuestro país los cristianos no somos nadie y nada podemos frente a la comunidad mayoritaria musulmana. Incluso aunque se lleven nuestras vidas, seremos siempre fieles a las palabras del profeta Mahoma. Moriría antes que permitir que me grabases. Asma y Mafia. Estas dos señoras se mostraban
muy enfadadas con Asia Bibi, insultándola continuamente, algo que Asia no podía comprender. Al cabo de un rato, las dos comenzaron a chillar, diciendo que Asia había hecho comentarios despectivos sobre el profeta Mahoma. Esa era la única manera de poder implicar a Asia en blasfemia o darle una lección. No había más testigos, solo aquellas dos señoras. Asia estaba sola frente a todas aquellas musulmanas que la acusaban de haber cometido un terrible crimen. Y de buena fe dijo, pero el Corán no dice nada de que los cristianos no puedan beber de los mismos vasos que los musulmanes. No he hecho nada malo, no lo entiendo. Quienes la acusan dicen que Asia Bibi insultó al Islam y al profeta Mahoma. Afirman que el incidente tuvo lugar mientras recogía bayas en este campo junto a la aldea de Itangwali, a unas 2 horas al oeste de Lahore. Los expedientes judiciales explican que Asia compartía un cubo de agua para beber con el resto de sus compañeras de trabajo, pero que, al meter ella su vaso en el cubo, las demás rechazaron el agua alegando que había sido tocada por una mujer no musulmana. Después de la entrevista fui a casa de Asia Bibi. No fui bien recibida por las mujeres de la aldea, por sus vecinas. Todo el mundo me miraba. No podían comprender mi interés por esa mujer cristiana porque para ellos no vale nada. Decían que querían que muriese porque era una amenaza para el Islam y que su muerte sería un alivio para ellos. Aquella visita en Itangwali fue crucial. Me permitió describir su vida y lo que sucedió aquel día. Yo no estaba allí, es cierto, pero al ver a aquellas mujeres que al hablar de Asia Bibi se llenaban de ira y de odio diciendo que merecía morir, pude imaginar fácilmente lo que había sucedido en aquel campo. Sobre todo porque conozco bien la situación de las comunidades cristianas en Pakistán y ya antes de la historia de Asia Bibi había informado muchas veces sobre la difícil situación que viven esas minorías cristianas en Pakistán. El primer día, la gente del pueblo golpeó a Asia con brutalidad. Le pusieron una correa de cuero al cuello y tiraban de ella como de un perro, mientras le pegaban. Ese fue el comienzo. Fue un acto ilegal que llevó a esta situación. Qari Mohammed Salim dijo que aún en caso de ser liberada, no podía decirse nada respecto a su seguridad. Cualquier musulmán podía atacarla y matarla. Y el otro hombre, Abdul Rashid, dijo que si el tribunal la soltaba protestarían, darían su vida porque preferían morir a soportar una sentencia favorable a ella. Asia Bibi es cristiana, decían las mujeres. Mafia Sattar y su hermana dicen que ellas estaban allí y oyeron los insultos de Asia. Sattar afirma que dijo, Mahoma tenía gusanos en la boca antes de morir, que es como decir de una forma ordinaria que Mahoma no era un profeta. Asia Bibi debe ser ahorcada. Este es el veredicto de su pueblo natal. ¿Es unánime? Sí. Asia y otras mujeres solían trabajar en este jardín, que ya no está, y en el que crece este cultivo. Pertenece a Idrés, quien también es uno de los testigos en el tribunal contra Asia. Cuando Asia iba a buscar agua para ellas, la detuvieron y dijeron, no vamos a beber el agua que traigas.
Hubo un altercado entre Asia y el resto de las mujeres, todas musulmanas, y tenían su propia versión. Asia sola frente a ellas y parece que trató de defenderse. Después, mucha gente se reunió en el pueblo y la turba se envalentonó contra ella, porque estaba sola. Ellas, las vecinas, me acusaron falsamente. Hace tiempo habíamos tenido una disputa sobre un asunto relacionado con el alcantarillado. Nos robaron nuestra cabra y también hicieron algunos destrozos. Cuando me llevaron a la comisaría, me trataron mal. Me golpearon 4 o 5 veces. Y cuando me llevaron al pueblo desde Falsa, me ataron una correa al cuello, me arrastraron e intentaron matarme. La situación empeoró porque Asia les contestó, en lugar de agachar la cabeza en señal de arrepentimiento y decir, lo siento, no volveré a hacerlo. Y entonces la palabra blasfemia se disparó contra ella. Bastó que se pronunciase una sola vez para que un muro de silencio rodease a Asia Bibi. Solo eso fue suficiente para acusarla y estigmatizarla. Esa simple y única palabra significaba que el propio mulá tenía que intervenir. Tenía que haber una denuncia oficial presentada en su contra por la policía. Si observamos y leemos los testimonios de aquellas mujeres, vemos que hay inconsistencias y cambios en las declaraciones. Pero el tribunal lo ha pasado por alto completamente y le ha impuesto el mayor castigo que podía recibir. Cuando pasó todo aquello, la pelea, le dije que se fuera. 2 o 3 días después, la gente empezó a reunirse. Aquel día vino y me pidió que le ayudase a lidiar con todo ese asunto, pero le dije que no podía hacerlo porque ella había insultado a nuestro profeta. Yo no lo oí. Pero cuando acudió a mí, me confesó que había blasfemado. Hijos míos, no perdáis ni el valor ni la fe en Jesucristo. Os esperan días mejores y allá arriba, cuando esté en los brazos del Salvador, continuaré velando por vosotros. Así, te he amado desde el primer día y los 22 años que hemos pasado juntos lo prueban. No he dejado nunca de agradecer al cielo haberte encontrado, haber tenido la suerte de un matrimonio por amor y no concertado, como es costumbre en nuestra provincia. Teníamos los dos un carácter que encajaba, pero ahora ya no hay nada que podamos hacer. Individuos infames se han cruzado en nuestro camino y ahora estás solo con los frutos de nuestro amor. Mantén a nuestra familia fuerte y orgullosa de sí misma. Sabéis que voy a morir y espero que no os enfadéis conmigo por dejaros tan pronto, porque soy inocente y no he hecho nada de aquello de lo que me acusan. ¿Cómo matamos a los blasfemos? ¿Con oraciones o con balas? ¿Cómo morirá ella? ¡Hablad! Nosotros no cometemos ataques suicidas contra el ejército. No atacamos a la policía. Pero aquel que defienda a un blasfemo tendrá que atenerse a las consecuencias. Vinieron y nos preguntaron dónde estaba mi madre, pero no se lo dijimos. Insistieron una y otra vez y les dijimos que estaba en el campo. Entonces fueron allí, le golpearon y le rasgaron la ropa. Cuando la trajeron del campo tratamos de pararles. Le di la mano a mi madre, pero ellos nos separaron.
Mi madre lloraba. Le di la mano y le cambiamos la ropa. Y fuimos al lugar al que la llevaban. Pidió agua para beber, pero le dijeron que no. Le estaban pegando con fuerza e incluso a mí me lanzaron contra la pared. Y cuando les pedí agua, dijeron: no hay agua para los perros cristianos. Son intolerantes, tan intolerantes como violentos. Quieren matar a una persona y no les interesa en absoluto saber si es culpable o inocente. Muchas personas, entre ellos algunos abogados y políticos, me llamaron para pedirme que fuese discreta y que tuviese cuidado. Me dijeron que se trataba de un asunto muy delicado y que podía acabar mal, y me aconsejaron que lo dejase. Entendí perfectamente sus advertencias porque ya llevaba por entonces 3 años viviendo en Pakistán y sabía que este país era capaz de cualquier cosa. Sabía bien que podía pasarme algo. Un accidente de coche, por ejemplo. Y por eso hice saber a todo el mundo que abandonaba la historia, que ya no tenía ningún interés en el caso de Asia Bibi, porque no tenía la mínima posibilidad de visitarla en la cárcel. La noticia corrió como un reguero de pólvora. Los abogados y todos los demás me llamaron para decirme que había tomado una sabia decisión y que cuanto antes abandonase la historia, mejor. Por mi parte, seguía adentrándome en ella, visitando a la familia de Asia en Lahore, pero de manera muy discreta, de manera que nadie supiese que seguía trabajando en ello. Había entendido que esas advertencias y consejos eran amenazas veladas. De hecho, cuando se publicó el libro en Francia, me dediqué intensamente a promocionarlo en los medios. AFP emitió un comunicado y las noticias llegaron a Pakistán. Un día, algunos miembros del grupo religioso Jamaat-e-Islami vinieron a la casa en la que vivía entonces e insistieron en verme. Afirmaban que había escrito un libro contra el Islam, que había criticado las leyes antiblasfemia y que por lo tanto acabaría como Shahbaz Bhatti y Salman Taseer. Ya hay grupos islamistas en las calles amenazando con la anarquía y el caos si Asia es puesta en libertad. Su caso ha provocado un buen número de debates sobre una posible reforma de la ley antiblasfemia, pero el gobierno tendría que enfrentarse a una línea dura, algo a lo que no parecen estar muy dispuestos. También su familia corre peligro, obligados a esconderse, por lo que tuvimos que verles al caer la noche. Su marido, Ashik, está agotado, cansado de huir, de vigilar a los niños durante la noche y de amenazas telefónicas. Ahora mismo, resulta muy difícil la defensa de este tipo de casos. Hace poco, uno de nuestros colegas, el señor Rashid Rehman Khan, llevaba siguiendo el caso de blasfemia desde hacía 6 meses. Entonces, unos asaltantes desconocidos entraron en su oficina y le mataron a tiros. Dejaron desperdigadas unas octavillas con esta advertencia: cualquiera que intente defender el caso de blasfemia en los tribunales será asesinado. Es una señal, es el mensaje de los extremistas religiosos. Tenemos miedo. Era un buen abogado y un activista a favor de los derechos humanos. Era conocido por todos en la ciudad de Multan, donde está encarcelada ahora Asia Bibi. El problema reside en que hay miedo. Parece como si la violencia siempre se saliera con la suya. Por eso, la lucha no es solo por la libertad de Asia Bibi, sino por lograr un sistema jurídico que sea justo con los inocentes.
Hoy recibimos al esposo de Asia, Ashik Masih, que es de Chiktian, un pueblo de la localidad de Nankana Sahib, en el Punjab, a 80 kilómetros de la ciudad de Lahore. Cuando les entrevisté, el caso era muy reciente y mucha gente andaba tras ellos. Se escondían e iban continuamente de un lugar a otro. Tenían mucho miedo. Estaban bajo continua presión, perseguidos por mucha gente. Por eso andaban escondidos. La niña pequeña decía que tenía miedo de ir al colegio porque los demás niños le preguntaban cosas sobre su madre. Y así, ¿dónde puedes estar a salvo y tranquilo? ¿De quién puedes fiarte y de quién no? Tienes miedo de todo y de todos. Cualquiera puede matarte en cualquier momento. Todos los extremistas y los talibán quieren dejar estas leyes tal y como están. El gobierno de Pakistán, a pesar de que pretendía cambiarlas para hacerlas algo menos estrictas, enseguida comprendió lo peligroso que resultaría. Los extremistas, los talibán y los partidos religiosos amenazaron al gobierno diciéndoles que si abolían o cambiaban esas leyes, les prometían que Pakistán se vería sumido en el caos. Pakistán no es un país en el que haya muchas protestas, pero cuando se trata de defender la pena de muerte por blasfemia, entonces cientos de miles de pakistaníes muestran claramente su determinación. Tanto en Islamabad como en todo el resto del país se oyen gritos y eslóganes como estos. Desde que se ha insinuado que se fuese a modificar la ley que condena a cualquiera que pueda ser sospechoso de insultar al Islam. Somos gente pacífica, pero si alguien nos busca, nos encontrará. Tenemos suerte de ser buenos musulmanes, pero necesito ayuda para estar seguro de que nuestro país también sigue el camino correcto del Islam. Si te acusan de blasfemia contra el Corán, entonces se enardece el corazón de la gente hasta el punto de que no son ya capaces de pensar. Son gente que está dispuesta a morir por su fe. Y no solo a morir, sino que también están dispuestos a matar por esa fe. Si te acusan de blasfemia, estás tocando lo más íntimo de su ser, algo que no es negociable. Por su fe, están dispuestos a matar incluso a su propia hija, a su marido, a su mujer. Pueden traicionar a un pariente cercano, traicionarles y aún así mantenerse fieles a su religión. Hace ya mucho tiempo que los grupos de defensa de los derechos humanos echan la culpa a las leyes antiblasfemia de Pakistán de la persecución y la violencia contra las minorías religiosas, como el ataque perpetrado el año pasado en la aldea cristiana. Los activistas de estos grupos afirman que el gobierno ha rechazado finalmente la propuesta de enmienda de las leyes por miedo a la reacción de los grupos islamistas y sus seguidores, que consideran que una modificación de esas leyes sería contrario al Islam. Se ha convertido en un símbolo de la lucha contra las leyes antiblasfemia. El caso de Asia es ahora el punto central de todas las discusiones en relación a esas leyes. Así deben ser reformadas, abolidas, suavizadas, etc. Cualquiera que proteja o defienda un blasfemo será considerado también blasfemo. Por lo tanto, seremos acusados de blasfemia si apoyamos a los blasfemos. En Pakistán, la ley antiblasfemia se utiliza contra cualquiera, especialmente contra los cristianos. Un cristiano no puede hablar delante de un musulmán. Estamos bajo presión constantemente. Somos una minoría en Pakistán y no tenemos ni siquiera los mismos derechos que tiene cualquier musulmán. Todos los cristianos saben que hoy en día la blasfemia es como una pistola apuntando a los cristianos. Y todos quieren defender y proteger a su familia, a sus hijos, su negocio, y por eso no quieren involucrarse en este caso. Nadie quiere decir nada.
Ni siquiera se atreven a preguntar por sus derechos. Sea lo que necesiten, prefieren el silencio. Tienen miedo. Cualquier cosa que digamos se puede volver en nuestra contra y ser peligroso para nosotros. Pueden utilizar nuestras palabras contra nosotros y acusarnos de blasfemia. Han habido asesinatos, gente a la que se ha linchado por culpa de la ley contra la blasfemia. Han habido casos de prisioneros acusados de blasfemia que han sido asesinados en la cárcel, o mientras eran trasladados a la cárcel, o a la salida del tribunal, incluso habiendo sido declarados inocentes. Una vez que se acusa a alguien de blasfemia en Pakistán, su vida corre peligro. El gobierno de Pakistán tendrá que enfrentarse a ello en algún momento y abordar la reforma. Salman Taseer era gobernador. Fue asesinado. Shahbaz Bhatti era el ministro para las minorías. Fue asesinado. Ambos eran personas clave en el gobierno y fueron asesinados. ¿Por qué? Porque los dos estaban a favor de Asia Bibi. Cualquiera, ya sea yo, o un juez, o un abogado, cualquiera que esté a favor de Asia Bibi, puede ser asesinado por los radicales, por los fundamentalistas. Hay que entender que el Islam empapa toda la vida de la sociedad pakistaní. Por eso, cuando tocas algo que tiene que ver con el Islam, de alguna manera estás inevitablemente provocando una reacción. Y por eso, cuando el mulá local o el clérigo musulmán de una localidad dice a su comunidad que alguien ha blasfemado contra el Corán, todos le siguen sin dudarlo. Los cristianos de Pakistán quieren poder tener una mayor protección frente a los ataques de este tipo. Más de 170 hogares del barrio cristiano de Lahore fueron incendiados durante el fin de semana siguiente al que un musulmán acusó a un cristiano de blasfemia. Nos han destrozado completamente. ¿Y nosotros? ¿Qué mal hemos hecho? No hemos hecho nada. Ha sido muy cruel, inhumano. Nos han dejado sin hogar, sin motivo alguno. Nosotros no hemos hecho nada malo. No hemos cometido blasfemia. No hemos hecho nada. Con toda humildad, me atrevo a decir que Asia sigue viva en parte gracias a la publicación del libro Sacadme de aquí. El libro se publicó en más de 12 países, provocando así un inmenso clamor internacional. He tenido la oportunidad de hablar ante el Comité de Derechos Humanos en Ginebra y también me invitaron al Consejo de Seguridad durante la cumbre de la ONU para hablar sobre el caso de Asia Bibi. El hecho de que un libro sacudiese a la comunidad internacional supuso una enorme presión para el gobierno de Pakistán. Y sé que el entonces presidente, el señor Zardari, llamó al superintendente de la prisión en la que se encontraba encarcelada Asia Bibi y le dijo: «El caso de esta mujer es sumamente delicado. Haga lo que sea necesario para mantenerla viva. Si muere, nos encontraremos ante una situación complicada y habremos de justificarnos ante la comunidad internacional. Y desde luego, no queremos enfrentarnos a una situación así en este momento. Haga lo que crea conveniente para mantenerla con vida». Pero ahora, si alguien pide perdón y amabilidad... Incluso aunque pida perdón desde el fondo de su corazón, no sería aceptable, ya que Mahoma, la paz sea con él, no está aquí para poder Él nos perdonar. enseñó el perdón, la misericordia y los derechos humanos. Sí, pero solamente podemos perdonar una ofensa personal, no aquellas que se hacen contra Mahoma. Os mostraré la apelación de Asia Bibi, solicitando el perdón.
Pero yo no tengo derecho a perdonarla porque ha insultado a Mahoma y solo él puede hacerlo. Creo que Asia Bibi es una mujer de un gran coraje. No sé si muchos de nosotros habríamos sobrevivido a algo como lo que ella está pasando. Humillaciones diarias, unas condiciones de vida atroces más propias de un animal que de un ser humano. Y a pesar de todo, no ha perdido su fe ni la esperanza en que algún día sería puesta en libertad. No ha dejado de creer en Dios en ningún momento, en el sistema jurídico de su país, ni en la justicia divina. E incluso a pesar de llevar ya 5 años encerrada en la cárcel, sigue siendo optimista y mostrando cada día amabilidad y grandeza de corazón. Son nuestros clérigos los que están detrás de esta situación. Y la gente les sigue ciegamente. Digan lo que digan, les parece bien. Por eso, consideran el hecho de hacer algo contra los blasfemos como una obligación religiosa. ¡Ofrecemos nuestras vidas por el profeta! ¡Ofrecemos nuestras vidas por el profeta! En los seminarios musulmanes, las madrasas, se predica y se enseña el odio contra los ciudadanos no musulmanes del país. Esto es así, pero luego, cuando alguien le pregunta, no lo dicen. Al contrario, más bien dicen, no tenemos ningún problema con ninguna religión. Un matrimonio de cristianos ha sido presuntamente quemado vivo en una zona industrial en Pakistán el pasado martes, cuando un grupo de trabajadores descubrió que habían quemado unos versos del Corán. Sakbak Masih, de 26 años, y su mujer Sama Bibi, de 24, fueron atacados por compañeros de trabajo en la fábrica de ladrillos en la que trabajaban en la provincia de Punjab. Una turba de varias decenas de personas atacaron el edificio en el que estaban, dijo Jill. Les rompieron las piernas para que no pudiesen correr y los echaron al fuego. Solo se han encontrado en el lugar de los hechos algunos huesos y pelo. En la provincia de Punjab viven la mayoría de los cristianos de Pakistán, cerca de 4 millones. Jill afirma que se corrió la voz durante el fin de semana de que entre las cosas que Bibi había quemado pertenecientes a su difunto padre se encontraban un buen número de versos del Corán. El hecho de quemar textos religiosos se considera blasfemia en Pakistán, y aunque es técnicamente punible con pena de muerte bajo la estricta ley islámica, es más común que las turbas se tomen la justicia por su mano cuando se trata de asuntos de este tipo. En este momento hay una gran presión internacional, pero el gobierno se encuentra también ante una enorme presión dentro del propio país, proveniente de los fundamentalistas. Así que el gobierno realmente no sabe qué hacer. Se halla bajo una fortísima presión. ¡Castigad a los blasfemos! ¡Castigad a los blasfemos! ¡Castigad a los blasfemos! Los jueces y los magistrados que forman parte del tribunal en los juzgados menores tienen miedo. Siempre dictan sentencias condenatorias, ya sean culpables o inocentes, porque están bajo una fuerte presión pública. Verá, yo he estado algunas veces en los tribunales haciendo el seguimiento de estos casos y siempre hay un grupo de fundamentalistas de pie. Es la manera de presionar a los jueces. De hecho, existe el caso de un juez que absolvió a un cristiano y le dispararon nada más terminar la sesión en el tribunal. Murió. Y los demás jueces tienen miedo. Por eso, en los juzgados menores siempre les declaran culpables. Y el caso de Asia es exactamente igual. Y cuando un caso llega a las instancias superiores, lo arrastran y lo arrastran tratando de prolongarlo sin dictar sentencia. Y nunca llega a haber una decisión firme. No hay ni un solo caso en el que se haya demostrado la culpabilidad.
Aunque tengas la sensación o la seguridad de que deba ser puesta en libertad, su liberación acarrearía graves problemas a cualquier gobierno en Pakistán. Esta es la fachada de la cárcel en la que está Asia ahora. Ashik, los niños y nosotros estamos en este momento entrando en la prisión. Quedaos en el coche. Lo digo claramente. Si el gobierno está escuchando, debe tenerlo muy en cuenta. Dejen en libertad a ese perro, el blasfemo, y comprobarán cómo su cuerpo no podrá ni siquiera reconocerse. Los versos del libro sagrado dicen: solo hay un Dios, Alá Todopoderoso, y su último profeta es su último mensajero, por lo que se le debe pleno respeto. Si no le guardas pleno respeto, si no le rindes tributo, significa que no guardas ningún respeto hacia el mensaje que se nos ha transmitido a través de él. Y de ahí nace la creencia fundamental de los musulmanes de que deben respetar la persona del último profeta, la paz sea con él. Personalmente, creo que Asia es una mujer que está sufriendo más que nadie las consecuencias de la ley antiblasfemia. Y Pakistán ha perdido a uno de sus gobernadores y a uno de sus ministros por el simple hecho de estar a favor de Asia Bibi. Son los ejemplos evidentes de la presión pública, de la presión de la mayoría y de la presión de los clérigos. Hubo aquí un clérigo religioso que declaró abiertamente que Salman Taseer merecía morir por estar a favor de Asia Bibi y por declarar que la ley antiblasfemia es una ley negra. Estoy convencido de que ese alegato del clérigo estaba detrás del asesinato de Salman Taseer. Mi padre era el gobernador de Punjab en aquel momento, y cuando supo del caso quiso saber por qué habían condenado a aquella mujer. Fuimos a verla a la cárcel y cuando entramos se cubrió la cara porque estaba aterrorizada. Aquello conmovió a mi padre. No había ninguna evidencia, ninguna prueba de que fuese culpable. Y entonces afirmó rotundamente que era una ley injusta que se utilizaba como arma para la discriminación. Miles y miles de personas han sido condenadas de manera injusta a cadena perpetua. Comienzo en nombre de Alá, que es misericordioso. He venido a conocer a Asia Bibi. Lleva en la cárcel 18 meses. Creo que su castigo es inhumano. Ha escrito una apelación dirigida al presidente Asif Ali Zardari, pidiéndole que la perdone y revoque su castigo. Espero que el presidente la perdone por el bien de la humanidad. Dijo, esta mujer es inocente, y le pidió que escribiese una solicitud de clemencia, y ella lo hizo.
Y entonces, de manera imprevista, dijo que era una ley negra y que era necesario modificarla lo antes posible. Esas fueron las declaraciones de Salman Taseer, que le costaron la vida. Salman Taseer es un traidor. Quiere perdonar a una mujer que ha ofendido al santo profeta. Él también merece la pena de muerte. Según el santo Corán, debemos matar a Asia Bibi. ¡Matadla! Salman tenía mucha humanidad. Tenía una gran humanidad. Era un tipo valiente. Le dije, mira, Salman, es mejor tener cuidado. Pero él dijo, no te preocupes, todo va a ir bien. Y ya sabes lo que sucedió. No estoy en posición de comentar nada sobre Salman Taseer. Allah sabrá tratarle. Salman Taseer, si sientes algún respeto por el santo profeta, entonces admite que blasfemó contra Mahoma. Jamás aceptaremos que la perdones. Ningún musulmán puede tolerar que se hable contra el profeta. ¡Tienen que morir! Salman Taseer no sabía lo que podría suceder. Salió del hotel después de la cena y, cuando estaba cerca del coche, su guardaespaldas le disparó y murió allí mismo. Esta ira ha costado la vida de un alto cargo político. Salman Taseer, el gobernador de Punjab, fue asesinado hace unos días en el mercado de Islamabad. Su propio guardaespaldas le disparó 27 veces por defender a una cristiana, Asia Bibi, condenada a muerte por blasfemia. ¿Quién lo mató? Mumtaz Qadri, el guardaespaldas de Salman Taseer. Debía ser un agente de algún grupo de fundamentalistas, alguna organización de radicales, y entró a formar parte de la seguridad personal especial de Salman Taseer. Hoy he cantado por el profeta y le ha gustado. Oh profeta, la paz sea con él. Oh Alá, cuida de los que te aman. Oh profeta, la paz sea con él. Oh Alá, cuida de los que te aman. Es un héroe. Al día siguiente fue conducido al tribunal. Muchos abogados hacían caer flores sobre él mientras le llamaban héroe. E incluso algunos clérigos han constituido un movimiento. Es un movimiento para la liberación de Mumtaz Qadri. Mumtaz Qadri, el asesino del gobernador Taseer, fue también condenado a muerte. Al día siguiente, los abogados y otras personas atacaron el tribunal y el juez ha tenido que huir y vive escondido fuera de Pakistán. En las afueras de Islamabad, el padre del asesino fue ovacionado por la multitud. Todos amamos al profeta. Hoy estamos comprando flores para la familia de Mumtaz Qadri, porque queremos mostrarles que no está solo.
Conocía muy bien a Salman. Era un gran amigo mío y conozco muy bien a su familia. Y puede creer que ni uno solo de los clérigos, muchos de los cuales son funcionarios del gobierno, quería dirigir sus oraciones funerales. Un verdadero problema en encontrar quién dirigiese esas oraciones. Todo el mundo tenía miedo. Aquí en Pakistán, el 90% de las veces sucede algo como lo de Salman. Pueden pensar que ha cometido blasfemia. Evidentemente, cuando se trata de mi padre, siempre levanto la voz y le defiendo. Quiero que todo el mundo sepa que era inocente. No dijo nada malo ni incorrecto. No ofendió nuestra religión. No insultó en modo alguno al profeta. Defendió a una mujer cristiana que estaba siendo tratada de manera injusta. No soy ninguna activista, pero defenderé a mi padre sin dudarlo tantas veces como me sea posible. Lo más peligroso es que no sabes de quién te puedes fiar. Desconfías incluso de tu propia guardia personal. Cualquier miembro de tu cuerpo de seguridad puede un día dispararte. Todos llevan pistolas. Pero creo que es muy posible que por el hecho de defender a Asia Bibi y perder la vida por ello, Allah le perdonará todo lo que haya hecho. Mucha gente me dijo, es un error, no lo hagas. Pero yo les dije que no. Si yo no la defiendo, entonces las demás personas que piensan como yo tampoco lo harán. Me impactó mucho la muerte de Salman Taseer, que era musulmán. Me di cuenta de que están dispuestos a matar a sus propios hermanos musulmanes en nombre de estas leyes. Decidieron que al criticar las leyes y haberse puesto del lado de Asia, había actuado en contra del Islam. Esto también me sorprendió porque comprendí que todo esto era mucho más que un tema delicado en Pakistán. No es solo algo de lo que no le gusta hablar a la gente. De hecho, las leyes contra la blasfemia matan a las personas de muchas maneras diferentes. Si estás condenado, serás asesinado, ya sea por parte de los extremistas o por la turba. En este país, cuando se trata de la blasfemia, son las vidas las que están en peligro. Salman Taseer era un hombre valiente, un hombre de principios. Y quienes le mataron no se saldrán con la suya. Aplicaremos la justicia contra ellos. Una vez más, denuncio a la persona que dictó el fatwa contra Salman Taseer. Mi petición al gobierno es que incluya en la investigación a todos, para que se salven las personas que tengan designadas como potenciales blancos. Como hoy estaban con nosotros las hijas de Asia Bibi, las autoridades penitenciarias nos concedieron el doble de tiempo, así que pudimos estar con Asia Bibi una hora. Se encuentra bien físicamente y está contenta. Nos pidió que rezásemos por ella y que hiciésemos lo posible para lograr su libertad lo antes posible. Cuando entramos en la prisión, tuvimos que pasar 3 controles solo para llegar hasta el despacho del jefe de la prisión, para solicitar el permiso. Nos pusieron algunas pegas porque, en principio, solamente Ashik y sus hijas pueden visitarla. Y yo tuve algunos problemas para lograr el permiso necesario para visitar a Asia Bibi, pero al final me lo concedieron. Cuando me enteré de la muerte de Taseer, llamé inmediatamente a Shahbaz Bhatti. Estaba también completamente hundido y me dijo, va a ser duro. A lo que yo le respondí, Shahbaz, ahora solo te tengo a ti, ten cuidado. Y él dijo, lo sé, lo sé.
Hace 6 meses, cuando comencé la campaña para modificar la ley antiblasfemia, recibí amenazas por parte de los extremistas religiosos en las que me decían que si proponía introducir cambios en la ley, me cortarían la cabeza y sería declarado blasfemo. Él sabía lo delicado que era ese asunto, especialmente después de que su colega, Salman Taseer, fuese asesinado. Yo no dejaba de decirle, es muy peligroso, es mejor que mantengas un perfil bajo, tu coche no está blindado y las ventanas no tienen cristales a prueba de balas. Eres el único ministro del gobierno que no lo tiene y algún día lo lamentarás. No puedes pensar que eres inmortal porque defiendes a todo el mundo. No creas que el hecho de que tus acciones sean nobles te vaya a proteger. Y él me decía, lo sé bien, pero si no me comprometo a fondo en este asunto, si no me implico al 100% en esta batalla, tendré que dejar el gobierno. No tengo miedo. Creo en esta lucha y seguiré hasta el final, incluso si ello significa la muerte. Ministro Bhatti, hemos olvidado una pregunta en la entrevista. Su vida está amenazada. ¿Quiénes son los que le amenazan y qué tipo de amenazas recibe? Me gustaría compartir que creo en Jesucristo, que ha dado su vida por nosotros. Conozco el significado de la cruz y lo que su seguimiento conlleva. Por lo tanto, esas amenazas no cambiarán en modo alguno ni mi opinión ni mis principios. Preferiría morir siguiendo mis principios por el bien de mi comunidad que abandonarlos por las amenazas. Gracias. Hombres armados habían acribillado a balazos el vehículo en el que viajaba Shahbaz Bhatti. Un portavoz dijo que Bhatti estaba ya muerto cuando llegó al hospital de Shifa y la policía añadió que su chofer había salido ileso. En la escena del asesinato se encontraron un buen número de panfletos advirtiendo que el mismo destino le espera a cualquiera que se opusiese a las leyes sobre la blasfemia del país, que imponen la pena de muerte por insultar al Islam. Los folletos estaban firmados por Al-Qaeda y el movimiento talib de Pakistán en la provincia de Punjab. Mi madre dice que aquel día temprano, todos los días hacía media hora de oración por la mañana en su habitación. Y tras la oración, fue hacia mi madre y ella dice que aquel día lo encontró raro. Se mostraba preocupado por ella. Eran pasadas las 10, creo. Entre las 10 y las 11 de un día de lluvia fina. Y él se marchó. Y entonces empezó a oír un rumor. Algo había pasado. Como cuando enciendes un montón de fuegos artificiales. El coche de mi hermano estaba ahí parado. El conductor estaba escondido en algún lugar. El cuerpo de mi hermano sangraba por todas partes. Tenía la Biblia a un lado y se lo llevaron al hospital, donde confirmaron su muerte. Trabajó mucho por los pobres. Fue el primero en defender a Asia Bibi y levantó su voz por ella. Estaba conmovido por la pobreza de aquella mujer inocente que pertenece a la franja social más marginada. Una mujer tan joven en la cárcel. Él decía que era algo inaceptable.
Pido al Señor Jesús que el sacrificio conmovedor de la vida del ministro pakistaní Shahbaz Bhatti pueda reavivar el coraje y el compromiso de las personas para proteger la libertad religiosa para toda la humanidad, y que, de esta manera, se promueva también la igualdad en la dignidad de todos. Debo admitir que cuando me enteré me impresionó. No me sorprendía porque incluso él mismo sabía que podía ser asesinado por los extremistas religiosos. Pero aún estaba impresionada y triste. Y pensé, ahora que Shahbaz ya no está aquí, han logrado matar a todos los que tuvieron el valor para criticar las leyes sobre la blasfemia y defender a Asia Bibi, que no ha hecho absolutamente nada malo, que simplemente bebió un vaso de agua. ¿Quién se va a ocupar de ello ahora? Nadie. En primer lugar, era mi hermano pequeño. Crecimos en una familia muy cristiana y al crecer en ese entorno, nuestra fe, nuestra ideología eran puramente cristianas. Y mi hermano pequeño, Shahbaz, tenía cierta predilección por las personas perseguidas. Así que se decidió en cierto momento, desde el fondo de su corazón, que tenía que hacer algo. Pero su principal lucha era traer la paz a Pakistán para proteger a las comunidades oprimidas y marginadas de Pakistán. La familia de Asia estaba destrozada por la muerte de Shahbaz Bhatti. Yo mantenía contacto regular con ellos y también con Asia a través de su marido. Se sentían huérfanos. Y me entregaron una misión. No pude negarme, me dijeron, eres la única persona en la que podemos confiar. Solo tú puedes apoyarnos y ayudarnos. Por favor, no nos abandones. Todo surgió de manera involuntaria. Soy periodista, no la Madre Teresa. No trabajo para ninguna ONG de derechos humanos. Simplemente estaba haciendo mi trabajo como periodista. Pero cuando te encuentras con algo así, no tienes más remedio que comprometerte. Ante una situación tan intensa no puedes abandonarles sin más. Te sientes en la obligación de formar parte de ello. Y decidí hacerlo también para que la muerte de Shahbaz no resultase inútil. Me dije a mí misma, debo continuar con esta lucha hasta el final, publicar el libro y hacer todo lo posible para asegurar la liberación de Asia. Así sus esfuerzos no habrán sido en vano. Así que seguí adelante también por él. Salman Taseer, el gobernador de Punjab, y Shahbaz Bhatti, el ministro para las minorías, han sido asesinados porque tuvieron el valor de apoyarme. Fueron asesinados por fundamentalistas. Es terrible. Ni siquiera a los animales se les mata de manera tan cruel. Pensar en sus familias me hace llorar. Gracias a mi esposo Ashik, gracias a los abogados que arriesgan sus vidas al trabajar en mi caso y gracias a todas aquellas personas que tienen que mantenerse en el anonimato por su propia seguridad, puedo escribir esta carta desde el fondo de esta prisión en la que me han enterrado viva. Les pido ayuda. Por favor, no me abandonen. Les necesito. Asia Bibi lleva encarcelada en una prisión pakistaní desde el año 2009. El 7 de noviembre de 2010 la condenaron a morir en la horca por blasfemar contra Mahoma, según establece el artículo 295C del Código Penal de Pakistán. A pesar de las protestas y peticiones de indulto provenientes de todo el mundo, su situación no ha variado y la sentencia se puede ejecutar en cualquier momento. Si todo este asunto llega a olvidarse, habría muchas más probabilidades de que Asia Bibi fuese asesinada en la cárcel que de que fuese liberada.
¿Qué sucedería si todo esto cayese en el olvido? Creo que en lo que a Pakistán se refiere, podría ser peor para Asia Bibi que el mundo dejase de recordarle al gobierno que hay una persona inocente en una de sus cárceles. Hemos venido a Lahore, en Pakistán, porque queríamos saber cómo viven los cristianos en este país. Sufren una flagrante discriminación no solo legal, sino también social. Y queremos que Occidente lo sepa. Esa ley solo desaparecerá si las sociedades occidentales, las democracias occidentales y los gobiernos occidentales siguen presionando a los sucesivos gobiernos pakistaníes. Quieren proteger los derechos humanos y la libertad religiosa, pero solo lo harán si se sienten apoyados. Puedes hacer 3 cosas ahora mismo. Firma nuestra alerta pidiendo el indulto de Asia Bibi. Encarga tu lote de tarjetas para compartir la película con tu familia y amigos. Encarga copias de la película y compártelas para crear así conciencia y acción para liberar a Asia Bibi. Tienes toda la información en www.asiabibi.org.